Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. FedExNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 3015-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Siga, vecinita, pase, ¿qué se le ofrece? ¿Qué busca? Busco algo largo, duro y que aguante. Uy, vecina, ahí sí váyase a la panadería de al lado. Ahí todo es duro. Sí, porque en Panadería Centeno cuidamos la salud de nuestros clientes, brindando productos frescos y de calidad como pan integral, exquisito pan ibarreño, tortas y todo lo que te puedas imaginar en pastelería. Estamos en toda la provincia elaborando el mejor pan desde muy temprano todas las mañanas. Panadería Centeno, somos el mejor sabor. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten pues con esta alternativa deportiva que semana tras semana nos presenta a un deportista destacado a nivel local, a nivel provincial, y ojalá pues en algún momento podamos trascender ya las fronteras de las dos provincias en las que hemos trabajado hasta el momento, que es Pichincha e Imbabura, y podamos también hacer de esto una alternativa, una opción nacional y por qué no también llamarlo internacional. Esto no sería posible pues si es que nosotros no tuviéramos el apoyo de las personas que realmente nos auspician y prestan su contingente también para nosotros poder realizar este programa. Antes de eso también agradecer siempre a la 93.5 Vive la Radio Pública de Cotacachi, que hace posible que también este programa se esté retransmitiendo a través de las ondas mágicas de la radio de la 93.5. Agradecimiento especial a don Patricio Pinza, que precisamente debe estar en cabina en este momento retransmitiendo este programa. Estamos en una nueva locación, esta vez pues siempre nos ha tomado de nuevo estas fiestas de la Jora, estas festividades que se han vivido de una manera pues bastante pomposa, digámoslo así, y pues ahora tenemos que acoplarnos a otro nuevo set.
Queremos agradecer, como les decía, a cada uno de nuestros auspiciantes. Queremos agradecer a Aerotaxi, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Centeno Panadería, a Cucabi Pollos a la Brasa, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo, a Sadero de Pollo Super Pollo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a su ferretería allá en Cotacachi, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba, a Bedexnet, servicio de internet que hace posible que nosotros lleguemos a la zona de Intac, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Comercial Isabelita, al Café Don León y, como no, pues a la Radio Pública de Cotacachi. El día de hoy, como ya nos tienen pues tenemos acostumbrado a nuestro público, tenemos un invitado de lujo que va a ser parte de nuestro programa. Habían pedido a gritos, creo que Franklin esté aquí, y pues le quiero presentar. Él es Franklin Espín, un amigo. Creo que yo te conocí cuando tenía, yo creo, unos 5 o 6 años, desde que tengo uso de razón, por la cercanía que tenías con mi hermano. Bienvenido, Franklin, gracias por haber aceptado esta invitación, y el día de hoy te vamos a conocer un poquito más. Muchas gracias, Iván. Muy buenas noches a ti, a tu equipo detrás de las cámaras. Sinceramente muy agradecido por esta invitación. Y qué te puedo decir, muy contento, muy feliz, porque sabes que recordar es volver a vivir, y sinceramente presento ante esto para recordar grandes cosas, grandes triunfos con grandes amigos. El deporte, eso es lo que hace, crear grandes amistades, y yo creo que hasta ahora las sigo manteniendo por todo este tiempo, porque he podido compartir esos grandes deportes como fue el fútbol y el atletismo. Franklin, tú vienes de una familia, se puede decir, futbolera. Te digo que mis principios, y siempre a quien seguí y me gustó, fue a mi padre. Yeah. El tiempo cuando Franco. yo me acuerdo, Franco Espín, él jugaba en el Club Brasil, marcador izquierdo, el Shaolin que le decían como en su tiempo. ¿Por qué decían Shaolin? Porque yo me imagino que era porque siempre tenía una entrada fuerte y toda esa situación. Y de ese tiempo me acuerdo, y siempre mis comienzos fueron en ese club, en el Club Brasil, cuando empezamos con el baby fútbol y toda esa situación con respecto a los campeonatos que se daban en ese tiempo. Antes de empezar con el tema del baby fútbol, y no sé si estoy hablando temporalmente correcto, quisiera preguntarte, el barrio El Cardón, ¿qué recuerdo te trae a ti el barrio El Cardón? Bueno, en sí te puedo decir que mis principios que yo recuerdo fue en el barrio La Florida, cuando todavía vivíamos por allá. Aproximadamente a mis 7 años nos trasladamos al barrio El Cardón, donde prácticamente viví mi vida de niñez y juventud. Y te topas ahí con los que serían tus panas de toda la vida, ¿no? De toda la vida, Iván, hasta ahora, grandes amigos, de tantas cosas que muchas veces pudimos vivir, muchas cosas. Éramos rebeldes, sin causa en ese tiempo, deportistas. A este grupo se unió tu hermano Diego, que no era del Cardón. Exactamente, que no era del Cardón, que después por el deporte, por que fuimos compañeros en el colegio, llegó hasta ese lugar, los hermanos Monjes, Joe Almeida y muchos que tal vez dejó pasar. ¿Quiénes empezaron ahí en el barrio del Cardón? ¿Tú, Paco Aulestia? En sí, ya había un grupo de personas mayores a nosotros, Marco Proaño, Javier Benalcázar, Jaime Benalcázar, Patricio Proaño, de los que puedo ir nombrando, que son muchos, que ya estaban conformados, y nosotros nos pegamos a ellos. Siempre nos encontrábamos en la esquina, a la jodedera, como se dice normalmente, salíamos a quemar llantas, a oír música, sentados en la esquina, y muchas veces era lastimosamente una molestia para los vecinos, pero así pasábamos nuestros días. ¿Cómo jugaban fútbol ahí? Porque eso fue una parte esencial de lo que les une como grupo de amigos. Así es, siempre que queríamos jugar fútbol, como creo que muchos recordarán, eran las calles empedradas todavía. Poníamos nuestras 2 piedras, nuestros 2 equipos, y a jugar el fútbol sin reglas. Nada que la falta, que la mano, iba todo como iba. Y ahí prácticamente ustedes se forjan como futbolistas. Así es, ahí nos empezamos a jugar, empezamos a ver las condiciones de cada uno, y siempre, ya sabes, como en el fútbol de barrio, el más gordito es más malita al arco, y los demás a dividirse, a pelear y toda la situación. Ya. Tú hablabas hace un momento que prácticamente los inicios de tu vida deportiva se dan jugando en el Brasil. Así es. Ustedes pasan una época, creo que bonita del tema del baby fútbol, que es cuando recién empiezan en Otavalo a
a hacer estos campeonatos de baby fútbol? ¿Qué recuerdo te trae eso? Exactamente, yo, bueno, la verdad, tengo un hijo ya mayor que también jugó el baby fútbol, siempre emocionados cuando acompañamos a los hijos. Pude observar muchos campeonatos en los últimos años cuando prácticamente se daban, no sé si ahora se seguirá jugando el baby fútbol, pero ahí fue los inicios, y era esos coliseos llenos a reventar y las barras, o sea, era algo que se sonaba en Otavalo, algo muy fuerte. Los equipos tenían cada quien su estrella y eran unos partidos a morir, muerte, ¿no? Que hasta peleas de los padres habían en la cancha, en las graderías. Pero sí, en el Brasil me empecé a jugar, creo que fue algo donde conocí a la mayoría de futbolistas, grandes futbolistas de aquí de Otavalo de su época. En ese tiempo, Papaya, Jorge Villarruel, Diego Hinojosa, Henry Hernández, Chino Narváez en ese tiempo. Como arquero recuerdo a Antonio Farinango, que no se encuentra aquí, que está en el extranjero. Le mando un gran saludo a él, ojalá estuviese viendo por ahí. Y tal vez se me pasa por ahí alguien más que eran del Brasil, que estoy hablando, ¿no? Que claro, habían los demás de ahí, pero eran los principales. Poloteanga, también, que era el arquero principal. Así es. Que se formó un gran equipo, un fuerte equipo, porque te puedo decir que mientras jugué en el Brasil el baby fútbol, siempre quedé campeón. Siempre quedamos campeón. Y había un rival siempre de cajón. El rival de turno era el Riverto. El rival de turno siempre fue el Rodrigo Almeida, yo. Así fue. Y ahí jugaban las finales. Ahí jugábamos las finales. Puedo decirte también que ahí fue los inicios de Luis Jaramillo como entrenador, como formador de jugadores. Fueron los inicios en el Club Brasil cuando recién empezó a entrenarnos él a nosotros. ¿Dónde entrenaban, por ejemplo? ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Cómo fue esa situación de entrenar ahí en los entrenamientos? Casi siempre luchábamos y se peleaba porque nos puedan prestar el Coliseo Francisco Páez. Todo el mundo peleábamos porque nos puedan prestar, porque hay una oportunidad de poder jugar ahí, y casi siempre, cuando no era ahí, era en las partes de afuera del Coliseo, donde había césped, donde se podía jugar. Siempre eran ahí los entrenamientos. Y ahí entrenaban con Luis Jaramillo. Ahí entrenábamos con Luis Jaramillo. Tú, antes de este proceso de Luis Jaramillo, ¿cómo se da el tema del fútbol como tal? Porque yo digo, ¿no? Creo que pasamos, y eso digo, tengo la dicha de haber sido también pasar esta cuestión del fútbol totalmente empírico, luego pasar al fútbol ya un poco más, digamos, formal, en donde te enseñaban ya los fundamentos del fútbol, y luego ya pasar al tema profesional, que vamos a toparlo después. Pero ¿cómo fue ese salto? Por ejemplo, de jugar en la calle, sin reglas, como se dice, remellado por todos lados, y luego ya saber que hay un gesto técnico para el cabeceo. Te cuento que tengo una anécdota que la recuerdo muy bien, que justamente yo ya jugaba en mis inicios en la escuela. Estuve en la escuela católica, Ulpiano Pérez Quiñones. Estuve en la escuela mis primeros años, y un día me dio por irme a ver en el Coliseo estos partidos de fútbol. Tienen mayor edad, Poloteanga, Jorge Villarruel, los que te mencionaba hace un rato. Y me dio por ir a ver lo que jugaban. Cuando llegué, como eran del Brasil, obviamente los amigos, familiares de mi papá que me conocían, me saludaron, saludé, yo no conocía casi a nadie, y me paré a un lado de la cancha para ver cómo jugaban, y les faltaba un jugador. Les faltaba un jugador, y me acuerdo tan claramente, no sé si Polo Teanga se recuerde, que dijeron, él también sabe jugar, que él juegue, le jugar ahí. Y me pusieron la camiseta, que en ese entonces también representábamos a un equipo que se llamaba el Ciudad de Otavalo. No recuerdo con quién fue el partido. Y entré a jugar. Ese partido. Y de ahí en adelante empezó la situación de ya jugar en un equipo que estaba conformado con un entrenador, que ya había reglas, que ya había puestos determinados, exactamente. Yo empecé jugando como back central. Bueno, ese día jugué como marcador, y después en los que eran de mi edad yo era back central. O sea, jugaste como marcador, me imagino, herencia de tu padre. Exactamente. No, él debe ser marcador porque le vio jugar a tu papá todo el tiempo. Sí, así es. Y luego pasaste a ser back central. Ajá. Eso, más o menos, estamos hablando de qué edad, Franklin. De 7 años. 7 años. 7 años. Y empiezas esta carrera ya con el tema del fútbol. ¿Cómo fue ese cambio? Ese cambio de ya ir a un entrenamiento formal, saber que, por ejemplo,
en ese momento no nos hubiéramos imaginado lo que ha hecho Luis Jaramillo para el fútbol otavaleño, ¿no? Así es. Claro, en ese tiempo él muy joven, iniciaba, pero él siempre puesto la camiseta del tema de sacar buenos futbolistas, buenas personas. ¿Cómo fue ese cambio? Te cuento que yo me sentía muy emocionado. Era algo nuevo, no era normalmente aquí en la ciudad, no se veía ya un equipo que estén yendo a entrenar, que puedas conformar un equipo. Era muy poca gente, eran pocos los llamados, muchos los que querían, íbamos. Y yo creo que a veces me sentía un poco en deuda por la situación de que de pronto era la cuestión por mi padre, que era del equipo y toda la cuestión cuando jugaba ahí, por eso me llamaron. Entonces yo siempre trataba de dar lo mejor de mí. Había los partidos a veces 7, 8 de la noche y recuerdo, yo sabía estar a las 5 de la tarde ya listo, nervioso, yéndome a jugar y esperar para los partidos. O sea, era algo emocionante. Ganarse una titularidad era muy duro por los jugadores que existían de mucha calidad en ese equipo. Luego, en este mismo salió, no sé si recuerdas, alguna vez llegaste a jugar tú el campeonato Colacao, que era a nivel nacional. Los equipos más fuertes de aquí de Imbabura era el Brasil y el Brazos Club de Ibarra, que siempre jugamos, hicimos buenos papeles, pero era un clásico a muerte. ¿Tu papá te acompañaba a esos partidos? Sí, mis padres siempre estuvieron. ¿Qué sentías, por ejemplo, cuando... Yo recuerdo, ¿no? Cuando jugábamos el baby fútbol, uno niño todavía, inocente todavía, ¿no? Y recuerdo también las palabras de alguna vez de mi hermano Diego también, en las que, por ejemplo, uno se paraba en la cancha y era siempre la vista, ¿no? El ojo a la grada para ver en dónde está ubicado mi papá y por ahí hacer alguna jugada buena, o sea... Y después, claro, mi hermano decía, ve, ¿sabes qué? No veas a las gradas, no tienes que concentrarte, tienes que estar concentrado en el partido. Pero era inevitable, ¿no? Porque era prácticamente parte de lo que es ser niño, de la cuestión de sentirse orgulloso de que tu padre esté en el coliseo, en el estadio viéndote. ¿Cómo era, por ejemplo? ¿Cómo te sentías tú? Como yo te decía al comienzo de esta entrevista, recordar es volver a vivir y me has hecho venir un poco de cosas, de anécdotas a mi cabeza. Que sí, es verdad, o sea, yo era súper nervioso para jugar, para empezar a jugar, siempre los nervios. Recuerdo el olor de los camerinos del Coliseo, la salida, siempre frío. Y siempre a mi papá desde arriba gritando, no así, y uno no sabía qué hacer. Y recuerdo tan claro que Luis Jaramillo en cambio abajo decía lo que tú dices, no le hagas caso, no le regreses a ver, no hagas eso. Entonces, para uno era difícil porque era tu papá el que te estaba diciendo cómo no le podías hacer caso. Pero como iba pasando el tiempo, se iban dando ya las cosas de diferente manera. Ibas teniendo ya cada vez la experiencia, ibas aprendiendo. Y creo que ese fue un camino que la verdad nunca lo voy a olvidar. Fue algo tan bonito por las amistades que tuve y que las tengo hasta ahora, ¿no? Que las tengo por los triunfos, por la gente que hasta ahora recuerda todo esos campeonatos. Porque como te digo, esos coliseos eran llenos, la gente de lado con papeles, ¿no? De lado y lado, con papeles, con todo, con cintas, con picadillo para ir a las finales. O sea, era algo muy bonito. Esto como parte del tema del baby fútbol, y no quisiera dejar pasar esta cuestión porque me imagino que alguna vez te tocó también la dura de tu papá, o sea, hiciste malas cosas, sales y te dice, mira, ¿ves? ¿Sabes qué? O sea, no, porque eso pasaba con nosotros también, ¿no? Me imagino que alguna vez tu papá también te pegó una friega por ahí. No, eso era siempre. Hasta cuando hacías bien las cosas. Hacías bien las cosas. Y no, o sea, uno a la final termina entendiendo porque ellos siempre han deseado lo mejor para uno. Y siempre la superación, al menos en el deporte, él era deportista, era su equipo, sus amigos, su familia, porque había mucha familia dentro de él. Y era más que todo una costumbre en ese tiempo de que el Brasil sea campeón. El Brasil no podía no ser campeón. Segundo lugar ya no valía. No valía. Entonces, así como ellos se manejaban, siempre esperaban que se maneje el equipo de los niños que ellos sacaron. Hay una persona también que ha sido muy nombrada en el tema del Brasil, que es Paco Nicolalde. Claro, así es, Paco. ¿Qué recuerdo te trae, por ejemplo, Paco? Mira, ya cuando nosotros empezamos a jugar de un poquito más de edad, Paco Nicolalde jugó con nosotros. Nosotros, te puedo decir que creo. Porque al principio era él el que le ayudaba a Luis Jaramillo, me parece. Era Pedro Guevara. Ya. Perico, que le decíamos, el primero que empezó con eso. De ahí, Paco Nicolalde era
el referente del Brasil. Ah, ya. Era el referente del Brasil, era un gran jugador, una gran persona. Y nosotros veíamos ese ejemplo hacia él, y cuando empezamos ya a salir a jugar con los adultos, con la situación, él jugaba con nosotros. Y no es que nos jugaba con nosotros y evitaba, darnos un balón o lo que sea, no. Él siempre te daba una responsabilidad y te pedía que des más. Entonces yo creo que esas cosas nos ayudaron mucho para poder ir saliendo y sobresaliendo dentro de lo que es el fútbol. Chévere. Estamos hablando más o menos 7, 8, 9 años en donde tú también eres parte de la selección de la escuela. Me imagino que con Polo, con Juan Saranzi. Juan Saranzi también, me recuerda de Juan Saranzi. Él también fue mi amigo, ha sido mi amigo durante toda la vida. Muchos saludos para él. En ese tiempo teníamos un equipo que me parece que Polo Tiango ya no estaba cuando quedamos campeones por primera vez con la Escuela Católica. Y no sé si fue la primera vez o en cuántos años que le ganaron a la 10 de agosto. Le ganamos a la 10 de agosto, final en penales, lo recuerdo claramente. Ahí tapaba Antonio Farinango. Jugaba Henry Hernández, Oliver Aceldo, compañero después de profesión, Henry Andrade, Juan Carlos Rodríguez, Jimmy Garcés, mi persona, Varita, no sé si no volví a verle nunca más a ella. Barahona era el apellido, no he vuelto a verle, un gran jugador también. Y no sé quién más se me pasa por alto. Ese era el equipo de la Escuela Católica. Yeah. Cuando ganamos ese campeonato, salimos en hombros de todo el mundo, en el antiguo estadio que ahora es del mercado. Ahí fue eso que nadie creía. Caminar por el Batán, llegar a la escuela, porque la escuela era justo en el parque. Pues, el parque, ahí era la Escuela Católica, y siempre, como yo vivía acá en el Cardón, siempre para pasar yo tenía que pasar por la Escuela 10 de agosto. No tienes idea que ese para mí era el tramo más largo. Siempre había esa situación de rivalidad con la 10 de agosto. Me imagino. Pasa este tema de la escuela y van al colegio. En el colegio me imagino que se afianza más el tema del fútbol. En el colegio, mira, yo fui al colegio, empecé en el Colegio San Luis. Así igual que con tu hermano fuimos a ese colegio. Lastimosamente no se desarrollaba mucho la disciplina del fútbol, pero nosotros lo seguíamos practicando con nuestros equipos, como en los equipos de Liga Cantonal, que en ese tiempo jugábamos. Selección de Otavalo. Selección de Otavalo, seguíamos jugando. Hasta que se dio el salto para el ciclo diversificado, como lo decíamos, al Colegio Otavalo. En el Colegio Otavalo, yo creo que las anécdotas que vivíamos en ese colegio fueron las imborrables. Quedamos campeones 2 veces. A los cuantos años, finales contra el Teodoro Gómez y contra el Colegio Sánchez y Cifuentes respectivamente, eran unos equipazos, y el nuestro no se diga. Igual, batallamos muy duro, pero las 2 veces trajimos el campeonato intercolegial. ¿Quiénes entrenaron? Imagino que Rodrigo Morán. Estuvo el licenciado Rodrigo Morán y el licenciado Luis Aguilar. En un tiempo también llegó Albuja, también llegó a entrenarnos Miguel Albuja, acompañándoles a ellos, y la verdad creo que ya estábamos con bastante experiencia los que jugábamos en ese tiempo, en esa selección. La cabeza de esa selección de Otavalo ya teníamos de experiencia jugando fútbol. Estoy hablándote de Bruno Yanuselli, de Diego Hinojosa, mi persona, jugadores que se adhirieron posterior, pero yo creo que la base en sí fue toda esta situación para el equipo, que ya veníamos con mucha experiencia de jugar, de entrenar y todo eso. Chévere, Franklin. Antes de pasar, en esta época también descubren otros dotes tuyos, ¿no? Que es el tema del atletismo, que yo personalmente me entero recién en esta entrevista, antes de esta entrevista, porque siempre se le suele pedir un poco de información al invitado. Me entero de que prácticamente había sido velocista. Sí. Mira, fue igual, o sea, algo que no es que yo me gustaba o quise desarrollar o alguna vez entrenar ese deporte, pero hubo un momento que el licenciado Luis Aguilar, ya entrenábamos el fútbol, ya estábamos entrenando, fue para el primer campeonato que íbamos a quedar campeones, que se desarrollaban las disciplinas de atletismo, y me dice, ven a entrenar.
ven a entrenar y no, yo no, ¿para qué? No, ven a entrenar y me obligó prácticamente a ir a entrenar. Y en primera instancia yo era fondista. Yeah. Recuerdo tanto, son unas personas que no me acuerdo, unos hermanos Díaz que entrenaban, no les he vuelto a ver a ellos, que entrenaban fondo, entrenaban toda su vida. Che, eran unas máquinas. Y fui a entrenar con ellos y le gané a uno de ellos. El otro me ganó y yo le gané a uno. Ah, no, fondista. Yo, no, fondista no le aceptaba para nada. No, yo eso no voy, yo no quiero. Entonces, ándate velocidad. Velocidad. Bueno, voy a entrenar velocidad. Entrené creo que una semana. Y nos presentamos ya como Colegio Tabalo a participar en los juveniles del atletismo en Ibarra. Y siempre los favoritos, los ibarreños, principalmente Valle del Chota, Teodoro y todo eso. Y la verdad, también salí asombrado yo. Yo tuve muy buenos resultados. Fui en 200 metros fui campeón juvenil. Y en 100 metros tuve medalla de bronce. Una final muy cerrada. Yeah. Muy cerrada. En 200 metros me recuerdo, terminé con 21 segundos. Y con los 100 metros alcancé casi los 11 segundos. Rapidísimo. Prácticamente, sí, o sea, lo que más a mí me catalogaban en el fútbol era por la velocidad. La rapidez. Por la velocidad, y yo creo que eso fue lo que me hizo que vaya a correr y me invitaron al atletismo. Chévere, Franklin. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos con un poquito más de la vida de nuestro invitado el día de hoy, que es Franklin Espín. Volvemos en un ratito nada más. FedExNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 3015-837 o al 2569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intetric Company S.A. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Siga, vecinita, pase, ¿qué se le ofrece? ¿Qué busca? Busco algo largo, duro y que aguante. Uy, vecina, ahí sí váyase a la panadería de al lado. Ahí todo es duro. Sí, porque en Panadería Centeno cuidamos la salud de nuestros clientes, brindando productos frescos y de calidad como pan integral, exquisito pan ibarreño, tortas y todo lo que te puedas imaginar en pastelería. Estamos en toda la provincia elaborando el mejor pan desde muy temprano todas las mañanas. Panadería Centeno, somos el mejor sabor.
Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conversando con Franklin Espín, ya no te puedo decir solo jugador, ahora te voy a decir atleta también, destacado deportista destacado de la provincia de Imbabura, del cantón Otavalo, que creo que también has tenido algún roce a nivel nacional también por el tema de tu profesión. Así es. Vamos a conversar con él, vamos a seguir conversando, sin antes de agradecer a nuestros auspiciantes, a Aerotaxi, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Centeno Panadería, Cucavi Pollos a la Brasa, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Su Ferretería, a BedexNet, servicio de internet para la zona de Intac, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Comercial Isabelita, al Café Don León y a la Radio Pública de Cotacachi. Nos habíamos quedado en esta fase en donde prácticamente ustedes entran al colegio, cimentan también el tema del entrenamiento deportivo en la disciplina del fútbol, pero prácticamente de esos campeonatos, de esos torneos en los que ustedes destacan, parte ya la aventura del fútbol profesional. Así es, Iván. Quedamos el primer año que quedamos campeones con el Colegio Nacional en Otavalo, en ese tiempo ahora instituto. Se abrió la situación del fútbol de segunda categoría, del fútbol profesional aquí en Imbabura. Bueno, ya existía muchos años atrás, pero como que llegaron a fortalecer más de esos equipos de segunda categoría. Y en este año aparece el Imbabura Sporting Club. Aparece el Imbabura, donde viene a querer presentar un equipo muy fuerte, traer jugadores de Esmeraldas y todos los mejores jugadores de la ciudad de Otavalo. Y parte de lo que es el Chota, Ibarra. Y comienza prácticamente de ese momento una pugna muy fuerte con el 17 de julio de Ibarra. Yo me imagino, eran en ese momento los proyectos más fuertes del campeonato de segunda categoría para Imbabura. Y tuvimos las propuestas, tuvimos porque conjuntamente con Diego Hinojosa nos fuimos a jugar en el 17 de julio, a pesar de haber tenido la propuesta de jugar en el Imbabura, pero nos decidimos por irnos a jugar allá. Te podré decir que al comienzo no fue muy grato, porque mucha gente nos decía que somos traicioneros, que él es del equipo de Otavalo, que cómo habernos ido, pero fue una experiencia, creo que muy fortalecedora. Conocimos grandes jugadores, vinieron a jugar en el 17 de julio jugadores del Nacional, con el que se pudo fortalecer ese equipo, y esos clásicos eran pero a muerte. 17 de julio Imbabura en ese tiempo era muerte. En Imbabura vino, recuerdo, como entrenador Renzo León, finado Renzo León, que siempre nos estaba diciendo, vengan a jugar conmigo, trataba siempre de ganarnos, y todos eran nuestros amigos, todos los que jugaban en Imbabura eran nuestros amigos, y nosotros estábamos al otro lado. Qué olvidar, ahí yo creo que es donde más pudimos nosotros absorber los conocimientos verdaderos de ser futbolistas. ¿Cómo es, por ejemplo, cómo fue el primer partido que tú ya sabes que eres jugador profesional de fútbol? A pesar de que, como se dice dentro del fútbol segunda categoría, no es que se mire dinero, no es que represente el tema del fútbol segunda categoría. Pero ¿cómo te das cuenta tú o cómo reacciona Franklin Espín cuando se pone ya el uniforme, recuerdo, amarillo con líneas azules y decía un norteño grandote en la mitad? ¿Y cómo reacciona Franklin Espín cuando pisa por primera vez el campo de juego y ha enfundado una camiseta de un equipo profesional de fútbol? Mira, para mí, y yo creo que fue un logro muy grande, porque era ir siguiendo el sueño que teníamos, ser futbolistas, a lo que prácticamente nuestra vida estaba dedicada al deporte, pero el fútbol estaba en las venas. Quería y pertenecer ya a un equipo de fútbol profesional era un gran cambio, un gran orgullo, y llegar hasta ese lugar creo que fue contagiarnos absolutamente de todos los conocimientos. El fútbol de segunda categoría, es verdad, no se representa mucho económicamente, pero futbolísticamente es muy fuerte. Y nosotros llegamos como juveniles, y ya como juveniles teníamos un sueldo, que sea lo que haya sido, para nosotros era mucho tener ya un sueldo, y más que todo
el contar con entrenadores como el Gato Maldonado, que fue seleccionado de la selección de, perdón la redundancia, del Ecuador, arquero, Hans Maldonado, que él también era entrenador de nosotros. Entonces imagínate, era gente de selección con la que nos compartía sus experiencias y poder compartir de igual manera con esos jugadores que se encontraban ya en las reservas del Nacional. Entonces, como juveniles, a nosotros eso nos empoderó muchísimo. Nosotros éramos prácticamente la cabeza de ese equipo por lo que representaba el ser de Otavalo, los únicos de Otavalo metidos ahí en el 17 de julio. Y cuando jugábamos con el Imbabura, ya te imaginarás. Ya. Entonces, era toda esa bronca, toda esa tensión ahí. Jugaban los partidos en el Olímpico de Ibarra, ¿no es cierto? Así es. Y el Imbabura de local jugaba en Atuntaqui, me parece. No, jugaba aquí en Otavalo. Sí. Ya. ¿Qué tal era jugar aquí? O sea, contra toda la hinchada de o sea, siempre había esa tensión, esa rebelión. Hubo, como te digo, siempre ha habido amigos del fútbol de toda la vida ahí, pero en la cancha no había los amigos. Siempre había esa tensión. Ya. Y era fuerte porque cada quien, primera vez estábamos ya en el fútbol profesional y quería sacar a su equipo campeón. ¿Tenías alguna cábala, Franklin, antes de ingresar al campo de juego? Yo, la verdad, a mí lo que siempre me gustaba y siempre me ha gustado es a cada momento santiguarme. Ya. Para mí, el primer saque del balón al primer tiempo, al segundo tiempo o después de un gol, siempre me gustaba santiguarme. Encomendarte. Entonces. Así es. Chévere. Empieza esta cuestión del fútbol profesional y ustedes hacen un paso breve por el 17 de julio. Me parece que fue 1 o 2 temporadas las que ustedes estuvieron ahí, si mal no recuerdo. Así es. Y luego ustedes pasan también al Imbabura Sporting Club. No. Antes de pasar al Imbabura, ya hubo la situación de podernos irnos a Liga de Quito. Ah, ya. Ahí fue cuando vinieron a hablar conjuntamente con nosotros para poder irnos a probar. No, nosotros no estábamos en prueba porque nosotros ya fuimos a jugar. Obviamente empezamos desde las juveniles, pero nosotros ya fuimos con un sueldo. Ya prácticamente hicimos un contrato en el que teníamos que jugar tantos partidos en primera y nosotros prácticamente ya estábamos en... Entonces al comienzo empezamos en las juveniles. Hubo momentos que ya pasamos a entrenar con primera, en reserva, mientras del tiempo que estuve yo ahí, porque ya no fue mucho tiempo. Posterior se quedó Diego y Rodrigo Almeida, que fueron los que más tiempo se quedaron ahí. Bueno, Rodrigo es el que más se quedó ahí. Pero durante el tiempo que yo estuve ahí, ya tuvimos esa oportunidad de entrenar con el equipo de primera, porque fuimos ya con un contrato. Entonces yo creo que, como alguna vez hemos conversado, tuvimos toda la oportunidad, todo el chance de jugar en primera categoría. No sé, a veces creo que la oportunidad se dio. En mi caso, yo no la supe aprovechar porque pensé no en el futbolista, sino pensé en el profesional, en el después qué hacer. No era el ser futbolista como es ahora, tan grande, tanto sueldo, tanta situación, pero ese siempre fue el sueño nuestro, el ser futbolista, pero siempre te ponían ya a la edad de 18 años, 19 años, te ponían el qué vas a hacer después, qué tal si no resulta, qué tal si no pasa, preferible estudia, preferible esta otra situación, y preferí abrirme e irme por el otro camino. Chévere. ¿Qué tal es, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no? Ustedes dicen prácticamente... van a Liga de Quito ya con no un puesto seguro, sino más bien un lugar en el equipo en donde iban a entrenar, en donde iban a pasar ya un tiempo de su vida. ¿Cómo llegan, por ejemplo, los tres allá? ¿Qué memoria tienes de eso, por ejemplo? Mira, cuando nosotros llegamos... Porque nosotros, los otavaleños, los imabreños, somos del todo chagras. Hay que ser... Y aparte de eso, yo creo que antes de llegar nosotros a Liga de Quito, si nos habíamos ido a Quito solos o alguna cosa, sería tal vez unas 2 veces. No más. No conocíamos. No sabíamos nada. Nos perdíamos para llegar a la sede de la Liga, para coger el bus para irnos a San Antonio a entrenar. Hasta nos perdíamos. Nos íbamos por un lado, nos íbamos por otro lado.
hasta que después comenzamos a saber las líneas de los buses, quién nos llevaba, a dónde teníamos que llegar, y ya posterior nos arrendamos un pequeño departamento entre los tres. Yo creo que esa parte también fue algo tan anecdótico. Imagínate, Diego y yo, cero para cocinar. El que tenía que hacer eso es yo. Rodrigo sabía cocinar muy bien. Y nosotros simplemente le veíamos o le pasábamos las papas para que pele. Y ese tipo de cosas. Y, o sea, nosotros pudimos fomentar una amistad grande. Ya. Creo que ya no era solo amistad, sino familia. Llegan al tema de los entrenamientos de Liga de Quito. ¿Cómo les reciben, por ejemplo? ¿Qué les dicen? ¿Cómo es, por ejemplo, llegar a un equipo, a un club tan grande, llegar a decir, bueno, ¿saben qué? Permiso, voy a entrenar. ¿Cómo fue? Cuando nosotros llegamos, la verdad, es como tú mismo dices, ¿no? Es un equipo tan grande que no es que tú llegas, ustedes te reciben. No. Tú llegas y no sabes ni siquiera dónde sentarte, qué hacer. Entonces, entrenadores... Era Chicho Benavides, también jugador profesional, y Mariscal Ocampo, que era una eminencia dentro del fútbol, que en paz descanse, paraguayo. Lo que único cuando llegamos dijeron, ¿ustedes son los tres que vienen de Ibarra? Sí, son los tres. Ya tenían conocimiento. Listo, cámbiesen y toda la situación. Llegamos, ¿en qué puesto juegan? Listo, les vemos. Nada más. Entonces, uno cuando llega con todos los nervios del mundo, quién sabe a no quedar mal de pronto de lo que pudieron haber escuchado, lo que les dijeron, porque nosotros, como te digo, ya llegamos con un sueldo, entonces con un contrato. Yo creo que la primera impresión que les dimos fue muy buena. Fue muy buena porque no nos acomplejamos. Fuimos a darles con lo que venían los que ya entrenaban ahí. Porque tú sabes que cuando llega un nuevo, lo que primero que hacen es a darte, a pisarte, a bajarte. No. Ya teníamos la experiencia de jugar un fútbol de segunda, que es muy fuerte. La experiencia de haber venido tantos años jugando juntos y entrenando, que nosotros mismos nos dábamos ánimo. Vamos, no nos vamos a dejar. A veces decíamos, nos quiere dar. Si no le daba el uno, le iba y le daba el otro. Y nos cuidábamos. Y tuvimos un paso por liga donde hicimos muy grandes amigos, muchas personas, mucho respeto, que nos ganamos ese puesto. ¿Nervios, Franklin? Sí, o sea, como en todo lugar cuando llegas a algo nuevo, un cambio, siempre hay los nervios, siempre. Pero en este caso yo creo que llegamos como abanderados. Yeah. Llegamos cuando hablaron con nosotros ya con un contrato y con toda la situación, creo que sabíamos que simplemente hay que llegar a demostrar. ¿Dónde entrenaban? En San Antonio, en la sede de lo que es San Antonio de Pomasqui. Ya. Ajá, San Antonio de Pomasqui, donde es la sede de Liga de Quito. ¿Y llegaron a jugar también el tema de partidos y oficiales con las categorías inferiores? Claro que sí. Jugamos ya partidos oficiales en todos los países, en Bellavista, ¿cuál es el que en más recuerdas, Atahualpa, por ejemplo? Yo recuerdo un partido contra el Aucas. Ya. En el Estadio del Sur. Chillogallo. En Chillogallo, cuando recién estaba funcionando ese estadio también. Todavía Liga no tenía su estadio propio. Jugamos en el Atahualpa. Así es. Entonces, es un partido que nos tocaba ganar sí o sí. Y empezaba ganándonos del Aucas. Y tenía muchos jugadores que después jugaron en primera categoría e inclusive en la selección de Ecuador, como la Sombra Espinosa, Calle, y ese partido lo perdimos 1-0, pero fue un partido que no me voy a olvidar porque creo que nos rajamos totalmente, fue un partidazo, y lastimosamente nos quedamos afuera de ese campeonato. Eso era sub-19, me parece. Ese era sub-18. Sub-18. Ajá. Ya. Y ustedes también entrenaban prácticamente con reserva. Así es. Ya. Exactamente. ¿Qué tal la experiencia, por ejemplo, allá ya en un equipo tan grande? En donde, por ejemplo, ya sabías que decían, ¿no? Mi hermano contaba que, por ejemplo, ya podías elegir tus zapatos, tenías los zapatos botados en el entrenamiento y tú elegías cuáles ponerte. ¿Cómo fue? Eso era lo que más nos llamaba la atención, porque donde tú llegabas y ellos ya sabían el momento que el que llegaba a entrenar en primera. Entonces, ellos salían con una bandejita y te entregaban tu camiseta, tus zapatos, tus cosas, ya todo listo.
Cuando terminabas, igual te sacabas y ellos se encargaban de recoger. Creo que esa organización, creo que todo eso a ti te hacía ver en dónde te encontrabas, en dónde estabas y de lo que estabas haciendo. Entonces, esos cambios fueron muy bonitos, unas experiencias muy grandes que tuvimos. Quiero hacerte esta pregunta y espero me contestes con la verdad. ¿Qué hicieron cuando cobraron el primer sueldo de liga? O sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que celebramos. ¿Ya? Te imaginarás cómo celebramos. Ya jugábamos, pero celebramos. Y la verdad, me imagino que llevamos a la casa. Yo creo que no éramos tampoco de grandes cosas, de grandes situaciones, pero ese día yo creo que sí fuimos a celebrar, pasamos y lo demás a la casa, para nuestros padres, para lo que necesitaban, que no eran grandes cosas, ¿no? Pero en sí, en la mayoría, siempre tratábamos de hacer valer lo que estábamos ganando. ¿Dónde jugabas ahí? ¿En qué posición jugabas en liga? Yo siempre, cuando empecé en el fútbol profesional en segunda, ya en el colegio, y jugaba de 8, de marcador derecho, de volante derecho. Pero cuando yo llegué a liga, yo siempre me había afianzado para empezar, para conocer dónde estoy, de marcador, y de ahí fue subiendo a mi puesto normal. Ya. Ajá. O sea, fuiste marcador y luego volante por derecho. Así es. Chévere. Ya dentro de esta cuestión del entrenamiento en Quito, se te presenta el tema de tu profesión, ¿no? Así es. Bueno, te cuento, Iván, como hace momentos hablábamos, se dio una cuestión en la que no había cómo decidir, no había cómo decir esto quiero o no quiero, porque era obligatorio. Como yo te decía, se había ya la situación de ir al cuartel, todos los de esa leva tenían que ir al cuartel, ya se había postergado. Ahora era un sorteo, pero el que salía sorteado tenía que ir al cuartel, obligatoriamente. O sea, era más obligatorio que antes, porque ya se cambió ese año, se cambió esa regla de que todos iban y muchos no iban, pero donde le veían en la calle le iban llevando. Claro, en los camiones. Exactamente. Pero ahora, en este caso, ya no, el que estaba y salió sorteado te iban a sacar de la casa. Entonces, yo, Rodrigo Almeida es de mi leva, del 77, Diego es del 76. Él no sale premiado, sorteado. Premiado, te digo yo, porque imagínate, y salgo sorteado, salgo yo. Yeah. Entonces, había que empezar a barajar ¿Cómo situaciones. se enteraba, por ejemplo, de eso? ¿Te publicaban? Me parece que te publicaban en la prensa, ¿no? Sí, en la prensa. Sí, te publicaban en la prensa. Y yo me jactaba siempre, supuestamente, de tener suerte. Y esa vez no la tuve. Creo que sí. No la tuve. Porque si no hubieras tenido esa profesión, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Así como te digo, o sea, a lo mejor pudo en haber esa época sido tú dices, así. no tuve suerte. Exactamente. Ya. Prácticamente sales sorteado y tenías que irte al cuartel. Y por esa situación se barajaron ciertas cuestiones. Habíamos hablado de irse al cuartel, era un año completo. Pero yo en mi cabeza estaba el fútbol, yo en mi familia, a mis padres, yo quiero seguir jugando, yo quiero hacer. Entonces se barajaba la situación de irse al cuartel y de pronto tener la oportunidad de ir al Nacional. Un club grande también. Es un club muy grande, muy conocido, al menos para ese tiempo. Y a la vez comienza a salir la idea de hacerme policía. Hacerme policía, que era un año, y decían, ya sales con una profesión y te puedes quedar en el Espoli, que el Espoli ya comenzó a sonar para ese tiempo. Te estoy hablando más o menos para el 94, 95. Y comenzó a sonar ya fuerte. Entonces, yo no sabía, la verdad, de policía no sabía nada. Yo era contrario de policía. Huelguista, rebelde y toda la situación. Entonces, de pronto me llamó la atención la idea de tener una profesión y poder seguir jugando, que esa era la idea, poder seguir jugando. Entonces, yo creo que decidimos, porque siempre para ir al entrenamiento de liga se pasaba por la Escuela Superior de Policía. Obvio que yo en ese tiempo no sabía ni lo que era, solo sabía que yo veía policías ahí. Y un día me bajé a comprar el prospecto, que ahora es tan difícil comprar, y en ese tiempo, me acuerdo, me bajé en Calentador, como sea, estaban vendiendo los prospectos, me costó 30,000 sucres, me prestaron una tía mía, llegué y le dije, ayúdame a hacer los papeles para ver cómo hago. Haciendo la documentación me entero que no era un año, que eran 3 años los que tenía que irme para ser policía. Entonces esa parte ya no me gustó. Dije, no,
no me voy. ¿Ya? Pero siempre estuvo ahí la situación de mi padre, de mi madre, que no, anda, no y importa. En ese tiempo era costoso, ¿no? O sea, digo también hoy era costoso, es costoso, pero en ese tiempo creo que era mucho más. O sea, era una situación fuerte para una familia el poder tener una persona en la Escuela Superior de Policía. Era un gasto fuerte, no era algo normal. Entonces ellos me prestaron el apoyo, me dijeron, anda, te debo decir de que eso creo que me dio más miedo que todo lo que hice dentro de las canchas. Cuando me fui, estaba conocido porque era algo que no conocía, absolutamente nada. No sabía absolutamente nada. No sabía de lo que iba. No tenía ni idea de a dónde me iba a meter. Lo único que quería es llegar y tener la oportunidad de seguir entrenando. Que haya la posibilidad de seguir jugando fútbol. Esa era mi idea. Esa era mi idea primordial. Lo demás decía, policía puedo ser, como sea, a como dé lugar. Pero lastimosamente nunca se dio. En una ocasión, no sé si recuerdas de Uquillas, Manolo Uquillas. Yo a él le conocí antes de ir a Liga. Yo me fui a unos entrenamientos con Espoli. Y me quedé unas semanas ahí y ahí tuve una amistad con Manolo Uquillas, pude conocerle. Y un día cuando ya estaba yo en la Escuela Superior de Policía, sacado con su casco, con su carabina, sacados del aire, porque en ese tiempo sí, de verdad había palo. Llega el Espoli a entrenar en la Escuela Superior de Policía. Llega el Espoli a entrenar y Manolo Uquillas me reconoce. Me reconoce y ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? Bueno, no pude contar nada porque si me veían, le digo, ¿sabes qué? Sí, quiero jugar. Él me decía, ¿quieres jugar? Sí, yo quiero jugar. Entonces, seguí yo con mi situación. Y al otro día, me manda a llamar el director de la Escuela Superior, me manda a llamar para un recluta, como se decía en ese tiempo. Verle al director era lo máximo. Pero más me infundía miedo que nada, porque claro. Decía, ¿y ahora qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yeah. Entonces me presenté, me acuerdo, él estaba sentado en su escritorio, no me alzó ni a ver. Me presenté, teníamos un número porque no era con el nombre, yo era el cadete 226. Y me pasó un papel, me puso en el escritorio ahí, mientras él seguía escribiendo, firme. Entonces, yo extrañoso me acerco a firmar, pero me pongo a leer y era mi baja de la policía. Entonces le digo, mi coronel sabe que está equivocado, yo no he pedido la baja, no sé qué pasó. Y recuerdo tan claro que me alza a ver y me dice, o futbolista o policía, aquí no puede ser las dos cosas. Ahí entendí que hubo una intromisión de parte de Manolo Uquillas para que yo pueda ir a entrenar. Y es algo que uno analiza en segundos. Ya prácticamente estaba 3 meses de estar liquidado prácticamente, un esfuerzo muy grande del reclutamiento cuando recién entré y dije, no, yo creo que otra oportunidad habrá. Y ese tren pasó ese día y no regresó. Ya. Y dije, no, mi coronel, yo me quedo a fila. Y regresé. Ya. Nunca más se dio la oportunidad. ¿Y dentro de la escuela jugaban fútbol? ¿Había momentos en los que jugaban fútbol? Era muy poco. ¿Ya? Era muy poco. Más se practicaban los deportes personales. Se hacía, a veces cuando jugábamos fútbol, de pronto era un recreativo por ahí, toda esa situación. Y fue en ese tiempo prácticamente que yo dejé de jugar al fútbol. En el tiempo de estar en mis 2 primeros años como policía, como recluta, como te digo. Ya cuando empecé el 3er año, que era más tranquilo, la experiencia más extendido, ya podía venir tranquilo como cadete antiguo. Empezamos con el club, con el Siempre Solos, que formamos los que siempre nos llevábamos, que también tuvimos muchísimos logros aquí a nivel del cantón. Y empecé a jugar y quedamos campeones de aquí, pero ya era esporádicamente. Yo venía prácticamente cada 15 días. Peor cuando me gradué, ya era más difícil. Entonces empezó a quedar un poco detrás del fútbol. Yeah. A pesar que nunca he olvidado, siempre me gustó, siempre quise practicarlo, intentarlo. Yo cuando ya estuve como oficial,
siempre incentivaba a mis policías para irnos a jugar, para salir, para hacer deporte, siempre para tratar de jugar, pero ya no en una situación competitiva, sino recreativa. Ya. Lastimosamente, Franklin, siempre el tiempo nos queda corto, pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, esta cuestión de este cambio en tu vida, en donde prácticamente te alejas del tema deportivo, te alejas del tema futbolístico, pero si bien es cierto, hiciste carrera en el tema de tu profesión, hoy ya tenemos un policía en servicio pasivo. Creo que el Ecuador se ha visto honrado también por el hecho de que tú hayas estado en algunas partes del Ecuador, ¿no? Y creo que si yo te preguntara si te arrepientes en algún momento de haber elegido el tema de ser policía, me imagino que me vas a contestar que no. Así es. No, arrepentirme no, jamás. Yo creo que le debo mucho a la institución. Hubo muchas cosas buenas, también hubieron cosas malas, pero yo creo que me forjé mi disciplina, mi formación, forjé a mi mística de trabajar como un profesional, a todo lo que pude hacer ahí. Tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo especial como es el GOE. Creo que eso es algo muy grande, la oportunidad de capacitarme en muchas cosas. Y eso voy a agradecerlo siempre. Me retiré en mi grado de teniente coronel. La verdad, fueron 25 años de estar siempre lejos de la casa. Siempre, como dicen, donde las papas queman. Toda la vida en Guayaquil, Esmeraldas, Los Ríos, prácticamente donde desarrollé mi tiempo como policía. Me imagino que no debió ser por malo, ¿no? Sino por la cuestión esta mismo de tu carrera, del tema de haberte especializado, como tú dices, en el tema del GOE, que es una de las ramas creo que más fuertes de la policía. Así es, yo creo que es una de las ramas más importantes de la institución. Todas son importantes, pero yo creo que en su formación física es la más fuerte. ¿Crees, ahí por ejemplo te pongo una pregunta, ¿crees que el deporte contribuyó en esa cuestión de formarte no solo en el tema del GOE, sino en la policía como tal? Obviamente que sí. Mucho, tuvo mucho que ver esa situación, porque, mira, principalmente, cuando entramos entramos en sí a la escuela de cadetes, entramos 187, 188 cadetes, aspirantes a oficiales, y nos graduamos 85. Tiene mucho que ver la predisposición de quererte quedar, pero también tiene mucho que ver la situación física en que tu cuerpo pueda resistir todo lo que había en ese momento. Y posterior el GOE era igual. O sea, en el GOE la situación física mandaba, porque una pequeña molestia que hubieses tenido no te podías graduar. Yeah. Era muy complicado. Y sí, a lo que tú me dices, gracias a Dios, dentro de mi situación profesional como policía, como sea en la policía, nunca tuve un problema. Siempre fui un líder, jamás tuve un castigo, un llamado de atención en el que tenga de pronto algo que ver por la mala actuación mía. Y yo creo que muchos de las personas de policías que trabajaron conmigo hasta ahora reconocen la labor en la que pude estar con ellos, porque yo siempre estuve en la calle. Chévere. Siempre me gustaba en la calle. Si pudieras pedir un deseo a la vida, ¿cuál sería, por ejemplo? El deseo que yo le pediría a la vida es poder haber vivido más tiempo con mis hijos cuando estaban más pequeños. Más pequeños. Ahora tengo una bendición, mis hijos son grandes hijos, tengo un hogar y creo que eso es la parte que me faltó y que siempre estaré en deuda. Y ese deseo sería haber podido compartir más con mis hijos. Ya. Ahora Didier está ya... Didier ya, gracias a Dios, más grande que vos. Sí, ya es un profesional, recién terminó la universidad. Creo que han estado a la altura de todos los esfuerzos que he podido hacer para ellos. Chévere. ¿Tu comida favorita? Ya han dado todo el Ecuador, me imagino. Imagínate, claro. El verde en todas sus expresiones. Ya. El verde y el marisco en todas sus expresiones, la comida que más me gusta. Eso es lo que más te gusta. Así es. Chévere, Franklin. Ha sido para mí un gusto, pues, el hecho de conocerte. Creo que se quedan muchas cosas también pendientes. Ojalá en algún momento podamos conversar de esas épocas, ¿no? De esas épocas locas de ustedes, tanto en el tema profesional como en el tema de esto de juntarse en el barrio, porque prácticamente yo creo que todo el tema de toda su aventura nace
en esa calle que si no recuerdo es la Salinas, ¿no? Las calle Salinas y Ricaurte. Y Ricaurte, en donde empieza prácticamente todo ese tema, esa aventura de haber sido futbolista, de haberse probado en la liga, bueno, de hacer un montón de cosas. ¿Algún mensaje, el último mensaje que les podrías dejar a los jóvenes, a tu hijo mismo que te está Así viendo, es. ¿no? Mira, yo siempre he admirado a la gente que hace su esfuerzo para poder sobresalir. Me he contentado mucho con escuchar, no son muchos, tal vez son contados los futbolistas que han estado ya en primera aquí de nuestra localidad, pero quisiera que se sigan alimentando esos jóvenes, quisiera ver más competitividad como era antes, más ese amor, esa entrega. La verdad, te digo, he estado en muchos de los campeonatos barriales, se ve mucha calidad, pero lastimosamente no se ve la entrega de los jugadores, muchas veces no llegan, equipos incompletos, y eso no pasaba nunca. Eso no pasaba nunca. Tú llegabas a un partido como sea, así sea el 10º partido del día, pero estabas ahí. Y así sea calentar banca, pero ahí. Así es, pero ahí estaba. Entonces, yo creo que todavía falta más incentivo para esos jóvenes y que le entreguen todo, porque aquí hay calidad, hay mucha calidad en este cantón. Y quisiera ver y quisiera oír sonar en donde estoy yo, en mi país, en cualquier rincón, gente de mi tierra esté ahí, que haya sobresalido, que eso llena de orgullo. ¿Tú te ves reflejado en Didier? Sí, a mi hijo... ¿Juega más que vos o juega...? Te cuento que mi hijo es muy técnico. Yeah. Él es muy técnico. Fuerte también. Es fuerte. Lastimosamente, él tuvo un problema de una rodilla. Tuvimos que intervenirle. Mucho tiempo le molestó. Cuando empezó sus primeros años a jugar en el Imbabura, tuvimos que operarle. Le cortó prácticamente su vida deportiva y siempre yo no le he demostrado a él, pero siempre he tenido esa revancha contra la vida, que él pudo haber sido más, pero uno no es el que manda, sino el de arriba, y lastimosamente pasó eso. Sigue practicándolo, lo hace con mucho cariño hasta cuando pueda. Chévere. Espero que así sea. Así es. Chévere, Franklin. Ha sido Iván, un gusto conocerte, tenerte aquí. Y sobre todo, pues el hecho de saber que como digo, o sea, muchas veces tenemos a los vecinos, a los amigos que han hecho una larga trayectoria, no solo en el tema futbolístico, sino en otros ámbitos de su vida también, y es bueno también conocer de ello, ¿no? Ha sido Franklin Espín, este buen deportista, amigo mío. Como digo, tengo recuerdos de él desde que tengo uso de razón. Pero nunca he tenido la oportunidad de conocerlo así como lo conocimos del día de hoy. Así es que ha sido él. Agradecer a todos y cada uno de nuestros auspiciantes, y con ustedes será hasta la próxima semana con un invitado más y con más de Huella Deportiva aquí en Un Café Con. Hasta pronto.